Bueno, pues ya estamos en la segunda sesión, en la segunda charla de este track de la PEUNConf y estamos con José Antonio Bautista Montejo y la charla de seguridad para desarrolladores. José Antonio es programador, sobre todo en C Sharp, y actualmente trabaja en Analytic Always, diseñando sistemas de integración y análisis de datos. El año, el año pasado nos explicó por qué debemos tener en cuenta la seguridad en nuestros desarrollos y los riesgos que corremos si lo pasamos por alto. Y en esta ocasión pues veremos algunas tretas utilizadas para atacar nuestros sistemas y las técnicas que podemos utilizar para defendernos. Hola, buenos días. Cuando quieras, José Antonio. ¿Me escuchas? Tienes el micro, pero no te oímos. ¿Me escuchas ahora? ¿Ahora me escuchas? Vale. Vale, se me escucha entonces, ¿no? Ok, pues si queréis vamos empezando. En- Vale. Bueno, ya lo dije el año pasado, pero para los que no me conozcan, yo no soy experto en seguridad, yo soy programador, ¿vale? Con lo cual esta charla, bueno, va a ser un poco por encima las tretas que nos encontramos en ciertas aplicaciones y cómo podemos subsanarlas. Esto no pretende ser un tutorial extenso, vamos a ver muchos datos y bueno, a mí me gustaría que cada uno después pues fuese haciendo su propia investigación, su propio estudio. Em, Vale, que había perdido diapositivas. Bueno, una de las cosas de las que hablamos el año pasado fue de Google Hacking o de búsqueda o de hacking con buscadores. Y una de las cosas que más gustó fue que cuando buscas por Google realmente encuentras cosas que son sorprendentes. Y en los casos de las aplicaciones web, pues, por ejemplo, buscando ese tipo de cosas, encontramos pues el dashboard de una aplicación, ¿vale? Esto para un atacante es interesante porque ya sabe las páginas que tiene, ya sabe dónde ir a atacar. E incluso si buscamos este tipo de cosas, por ejemplo, un, los sitios web de PHP, nos podemos encontrar pues con toda la información, todos los archivos, el admin PHP donde está, el backup PHP donde está, ¿vale? Aquí no encontramos información sobre usuarios y contraseñas, pero sí que vemos los derechos, por ejemplo, que tenemos en cada página. Y otras cosas porque son mucho más graves. Por ejemplo, si buscamos esto, encontramos un servidor FTP, un servidor en teoría de seguro, un SFTP, con sus usuarios y su contraseña, que por supuesto he tachado. O, por ejemplo, aplicaciones de Laravel, ¿vale? El entorno de una aplicación de Laravel, justo no solo su usuario y contraseña de base de datos, sino también su usuario y contraseña de password, de PayPal, que es bueno interesante. Y en algunos casos incluso pues nos podemos encontrar con todo el volcado de la base de datos, ¿vale? Con todos sus usuarios y todas sus contraseñas que aquí están tachados, pero bueno, estaban todos perfectamente visibles, ¿vale? Y hay cosas incluso más extrañas que podemos hacer cuando buscamos por buscadores, ¿vale? Si hacéis esta búsqueda, por ejemplo, lo que vais a encontrar es la administración de una impresora HP, por ejemplo. Que aquí lo que podríamos hacerle, pues, simplemente cambiarle la contraseña para que no pudiese entrar a su impresora o cambiarle la configuración de impresión, su papel por defecto y cosas por el estilo, o incluso cambiarle su IP, ¿vale? Que puede ser divertidísimo. Una de las cosas que preguntaron muchos fue cómo se buscaba con Google para hacer estas cosas. Bueno, pues tenéis bases de datos enteras con búsquedas. De hecho, yo soy programador de Windows, estas cosas se pueden hacer sin levantar la mano del ratón. ¿Okay? Aparte de Google Hacking o de hacking con buscadores, tenemos otras técnicas para hacer búsquedas incluso más avanzadas. No sé si conocéis Sodan. Sodan es un buscador como Google, pero especializado en servidores. Lo que obtenemos buscando con Sodan son, por ejemplo, las cabeceras de todos los servidores y junto con sus direcciones, con lo cual podemos obtener información, pues, por ejemplo, de un servidor, qué puertos tiene abiertos, qué servicios tienen en esos puertos, etcétera. Podemos hacer más búsquedas interesantes, por ejemplo, podríamos buscar webcam, ¿okay?
E incluso una vez que estamos ahí, podríamos entrar y ver lo que hay dentro. Y, por ejemplo, podríamos buscar incluso servidores de MongoDB, ¿vale? Como lo tenemos aquí, tenemos que no hace falta autentificación, pues nos podemos conectar. Abrimos un RoboMongo y nos conectamos y nos damos cuenta de que no hemos sido los primeros, que esta base de datos ya se la han descargado, han hecho un backup y bueno, nos piden dinero por ella. ¿Vale? Algo interesante. Y nos encontramos otras cosas. Sodan es un proyecto muy divertido. Yo una vez buscando, pues me encontré con un servidor que tenía abierto el puerto 9000. Yo dije, ¿el puerto 9000 qué es? Bueno, pues el puerto 9000 lo que tiene es un servicio que se llama Octoprint, que Octoprint maneja impresoras 3D. ¿Vale? Es el panel de administración de las impresoras 3D. Lo curioso es que en la parte de la izquierda veis los archivos que se han impreso y os los podéis descargar. ¿Vale? Esto es una impresora que estaba, creo, en Eslovenia. Está muy bien, ese hombre conectó su impresora a la red y todo el mundo puede descargarse lo que está imprimiendo. ¿Vale? Divertido. Cosas incluso más graves, pues si os leéis este artículo, podéis encontrar en Sodan conectadas gasolineras. Diréis, es antiguo, es de 2015. Bueno, pues en 2018 yo hice la búsqueda y todavía seguían existiendo, ¿okay? Con lo cual, bueno, parece que no lo han solucionado mucho. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre porque los buscadores buscan archivos de texto o cabeceras, cosas así, y los atacantes pueden utilizarla para buscar las vulnerabilidades de nuestros sitios. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar ocultar estas vulnerabilidades. Tenemos que seguir un principio que es el principio de mínima visibilidad, ¿vale? Como está en OWASP marcado como A6 como errores en la configuración de la seguridad, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que mirar, por ejemplo, es que nuestros logs no estén públicos, ¿vale? Esto es un log de Elma. Si veis, la parte que está marcada es la autorización básica, ¿vale? Como veis, eso es un base 64. Ese base 64 se puede decodificar sin problemas, ¿vale? Ese lo que es el usuario 1 con la clave 123456, ¿vale? Esto, por supuesto, es bastante peligroso. La autentificación básica es algo que no deberíamos utilizar, así como así. Otra de las cosas que tenemos que intentar evitar es que nuestras excepciones también se vuelquen en los servidores. Por ejemplo, esto nos lo encontramos de vez en cuando. Esto es el texto de una excepción de SPNet, ¿vale? Y como veis, en la parte marcada está la SQL que ha dado el error, ¿vale? Esto también es bastante peligroso porque le estamos dando pistas a los atacantes de cómo nos pueden atacar. Luego haremos lo que es SQL Injection y cómo nos podemos aprovechar de este tipo de cosas. Y, por supuesto, si estamos utilizando almacenes de código fuente, hay que intentar que nuestras claves no lleguen a repositorios como GitHub, por ejemplo, ¿vale? Que no sería la primera vez. E incluso existen proyectos que lo que hacen es buscar en tiempo real lo que se está subiendo a GitHub y qué claves se están subiendo a GitHub, ¿vale? Con lo cual podemos irlas viendo según van subiendo en cada momento. Peligroso. En el caso de SPNet, por ejemplo, lo que podríamos hacer sería ocultar las cabeceras de servidor, ¿vale? Estas cabeceras de servidor que nos vienen por defecto cuando conectamos un servidor web con ASP.NET, ¿vale? Como veis abajo, lleva un Microsoft IS75, ¿vale? De eso tendríamos que buscar la vulnerabilidad de ese servidor para saber cómo atacarlo, ¿vale? Tenemos una versión 3.0 de ASP.NET en VC que también es atacable y tenemos una versión de ASP.NET 4.0 pues que también se nos ha quedado un poco antigua. La primera cosa que tendríamos que hacer sería ocultar esas cabeceras. En el webconfig de ASP.NET podemos decir que cuando se publique, pues no publique cabeceras, ¿vale? Con lo cual la respuesta de nuestro servidor web sería completamente diferente, ¿vale? Sería únicamente la parte de las entidades, pero ya no informaría de qué servidor está utilizando ni qué versión de SPNet está utilizando, lo cual, bueno, el atacante seguramente lo intentará por fuerza bruta, pero no vamos a poner las cosas más fáciles de lo que ya lo tiene. Hay ciertas cabeceras que son interesantes porque nos ayudan a aumentar nuestra seguridad. Por ejemplo, tenemos estas dos. Tenemos la cabecera CSP, que lo que indica al navegador son los lugares de los que
información. Si el navegador se encuentra con que hay un JavaScript que no pertenece a esos lugares, hay un CSS que no pertenece a esos sitios, lo que hace es no descargarlo, con lo cual evitamos problemas de que nos cambien el código fuente de nuestra aplicación y se descarguen cosas, ¿vale? La otra cabecera importante es HSTS, que lo que nos dice es que todo nuestro tráfico tiene que ir por el HTTPS, ¿vale? Que incluso si se conecta por el HTTP, automáticamente el navegador salte por el HTTPS. Hay créditos ejemplos de las formas de utilizar tanto CSP como HSTS, ¿vale? Tenéis la URL con todo, donde podéis encontrar las cabeceras. Hay otras, quizás menos importantes, el Content Type, que lo que hace obliga al navegador a que no utilice type sniffing, ¿vale? El type sniffing es cuando un navegador encuentra una cabecera que no sabe identificar, por ejemplo, un punto PNG que en realidad es un JavaScript, pues lo que hace es traducir ese PNG a JavaScript y podemos tener un problema, ¿vale? Con esto le quitamos esa opción. El XLN Options, lo que le decimos al navegador es si nuestra página puede estar en un frame o no puede estar en un frame. La protección contra XSS, que veremos más tarde, y la política de referencias. Okay, aquí tenéis algunos ejemplos de eso, pues para que los tengáis en cuenta. Una vez que tenemos estas cabeceras puestas, podemos verificar si nuestra web está cumpliendo con nuestras normas de seguridad, qué tipo de cabecera estamos devolviendo y si estamos devolviendo todas las cabeceras de seguridad importantes, ¿vale? Eso en cuanto a sitios web. Tenemos otros problemas cuando nos enfrentamos con la seguridad, como desde el punto de vista de un programador. Una de ellas es el desarrollo basado en componentes, ¿vale? Nos encontramos muchos problemas de este estilo, ¿vale? Este fue una noticia del año pasado. Lo que decía es que se habían infectado miles de sitios para que minasen nuestra GES en criptomonedas, ¿vale? La pregunta es cómo se pueden infectar miles de sitios de un día para otro. Bueno, pues lo que hacemos no es infectar sitio por sitio, sino infectar el principio de la cadena de suministros, infectar el componente, ¿vale? Lo que pasó aquí es que se infectó un complemento llamado browser load, que lo que hacía era leer los sitios web, era un sistema de accesibilidad, y lo que le hicieron fue insertarle un CoinHive, que es un sistema de minado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Existen muchas otras threats así y muchos otros apartados en los que nos hemos encontrado. Por ejemplo, en NPM se encontró un backdoor, una puerta falsa que permitía insertar código en componentes. No solo pasa en JavaScript, pasa en más sitios, pasa en Ruby, por ejemplo, una cosa parecida, también un backdoor. Y también nos pasa en Python, ¿vale? Todo lo que sean componentes externos siempre tienen un problema de este estilo, que nos puedan cambiar el componente y nosotros, pues, al descargarlo, infectemos a nuestros usuarios, ¿vale? Hay otros problemas que tenemos con componentes, como por ejemplo que lo hagamos sin querer. Esto fue un caso que pasó hace 2 o 3 años. Lo que pasó es que teníamos un componente que era precisamente este código que tenemos aquí, que lo utilizaba, por ejemplo, Netflix. Y lo que pasó fue una cosa curiosa, y es que el programador se cabreó con NPM y lo que hizo fue quitar todo este código de NPM, con lo cual esas web, Netflix dejó de funcionar, Netflix, Twitter, un montón de sitios. Y todo porque necesitábamos un componente tan específico que lo que nos hiciese fuese poner espacios por delante de una cadena, ¿vale? Bueno, pues también tendríamos que mirar si los componentes que utilizamos realmente son necesarios, ¿vale? Si no los podemos programar nosotros mismos. Para evitar este tipo de cosas, pues, podemos utilizar GitHub, por ejemplo. Lo que hace es que si en nuestro repositorio utilizamos un componente que tiene problemas de seguridad, él nos avisa, ¿vale? Pero si tenemos un proceso automático de publicación, podemos utilizar otras soluciones. Por ejemplo, Integrity o Source Integrity es un atributo que le ponemos a nuestros vínculos o nuestros scripts, diciéndole el MD5
que tiene que tener, o el código MD5 que tiene que cumplir ese archivo que estamos descargando, ¿vale? Si el MD5 de ese archivo fuese diferente al que nosotros hemos dicho, el navegador no descarga ese archivo, con lo cual evitamos el problema. Y otro código que podemos utilizar, TireJS. TireJS se integra con las herramientas de CI o CD y lo que hace es avisar si la versión del componente que estamos utilizando tiene alguna vulnerabilidad, ¿vale? Lo cual es muy útil y detiene la cadena de integración, ¿de acuerdo? Lo que nos tenemos que acordar es que si utilizamos integridad de los recursos, lo que tenemos que hacer es marcar la integridad del script bueno, ¿vale? No marquéis la integridad, como en este caso, del script del virus, digámoslo así, ¿vale? Esto es lo que hicieron fue precisamente eso, es decir, que el virus era el que tenía que tener la integridad, no se hace así, se hace al revés, ¿okay? Bien, vamos a entrar un poco más en materia, esto ha sido una pequeña introducción, vamos a ver ciertas técnicas que tenemos que tener en cuenta cuando programamos. La primera de ellas es SQL Injection, ¿vale? Esta en el 2017 era la primera vulnerabilidad que se encontraba en OWASP. SQL Injection como tal apareció en 1998. El primer artículo que yo encuentro es de la revista FRAC. ¿Vale? Como veis, hablaba no solo de vulnerabilidades de SQL Injection, hablaba también de otras cosas como IS, pero lo que decía era algo así como que es posible que se hubiese encontrado con un problema y que habló con gente de Microsoft y lo que le dijeron es que, bueno, que no pasaba nada, que no iba a ser un problema importante, así que no se preocupase, ¿vale? Porque en realidad Microsoft no iba a hacer nada por evitarlo y hoy por hoy, que han pasado ya 21 años, que ya nos vale, sigue siendo la primera vulnerabilidad conocida, ¿vale? Sigue siendo la vulnerabilidad más importante y con la que nos encontramos más fallos a día de hoy en nuestros desarrollos. ¿Vale? Lo que nos permite SQL Injection es organizar ataques contra nuestras bases de datos que nos permiten no solo leer datos sensibles, sino también modificarlos e incluso ejecutar operaciones contra el servidor, ¿vale? Por ejemplo, tirar directamente al servidor, luego veremos cómo, ¿vale? Y se debería considerar un ataque muy grave, pero no solo el SQL Injection. Bueno, ahora mismo también tenemos no SQL Injection para sistemas de MongoDB, por ejemplo, o tenemos un Entity Framework Injection para sistemas de ORM, ¿de acuerdo? O sea, que el SQL Injection ya no es solo SQL, ya tiene más cosas. Vamos a ver un breve ejemplo, un ejemplo muy, muy típico de un inicio de sesión, ¿vale? Esta es una aplicación web en la que se nos pide un usuario y una contraseña para entrar al sitio, ¿vale? Y lo que tenemos en nuestro código es más o menos esto, ¿okay? Aquí está, esto es Cesar, ¿vale? Para que no lo conozca, esa es la cadena SQL que se va a ejecutar. Como veis, el nombre y la contraseña pues se van a insertar sobre la cadena de SQL, ¿vale? Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo y es como contraseña, vamos a poner un usuario, Pepe, y como contraseña vamos a poner esa cadena, una A, una apóstrofe, or, apóstrofe 1 igual apóstrofe 1 sin apóstrofe, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque si esta era nuestra cadena SQL, cuando nuestra contraseña se concatene en esa cadena SQL, lo que vamos a obtener es más o menos esto, wordname es igual a Pepe, and password es igual a, or 1 es igual a 1. ¿Vale? Esto es lo que en tiempos de nuestra carrera se llama una tautología, es decir, es algo que siempre va a ser verdadero. Sea lo que pongamos en el nombre, sea lo que ponemos en la contraseña, esta consulta SQL siempre nos va a dar true. ¿Vale? Con lo cual, el usuario o el atacante va a poder entrar en nuestra aplicación, ¿vale? Sin tener ninguna idea, sin saber realmente cuál era la contraseña, ¿vale? Simplemente porque nuestra cadena SQL estaba mal formada, ¿vale? Podemos hacer más cosas, podemos, por ejemplo, obtener datos de SQL. Por ejemplo, imaginaos esta otra página web donde mostramos una lista de comentarios. Lo que ocurre es que en la cabecera, como en cualquier aplicación MVC, lo que podemos es hacer que la página nos filtre, por ejemplo, por aquellos en los cuales el asunto comience por comentario igual a 1. ¿Vale? Si aquí le damos al Enter,
Lo que ocurre es que se nos ejecuta esta cadena SQL, ¿vale? Un select, what subject, like, el subject que en teoría es lo que nos viene de la URL anterior, ¿vale? Si somos un atacante y tenemos un poco de mala leche, pues lo que hacemos es cambiar la URL por algo así, ¿vale? Lo he dividido en un par de líneas, esto sería una línea, pero bueno, lo que hacemos es cerrar comentario 1 con una apóstrofe y añadirle una consulta union con una select de table, bla, 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 from information schema tables. Esto lo que hace es una consulta sobre las tablas de esquema del servidor de SQL y lo que nos devuelve cuando se concatena con nuestra cadena es esta cadena SQL que es la que se va a ejecutar en el servidor, que como veis es un select, ¿vale? Like comentario 1 ya cerrado el apóstrofe, union all con un select all, con las tablas y lo que nos muestra el listado son precisamente aquí a la izquierda las tablas de nuestra base de datos. Ya sabemos que hay una tabla en nuestra base de datos que se llama user, una tabla que se llama comments y una tabla que se llama logs, como poco, ¿vale? Con lo cual vamos acumulando información para ir atacando a ese sitio web. Hemos visto cómo se puede atacar una URL, cómo se puede atacar, digamos, así, un cuadro de texto, un login. Podemos hacer cosas parecidas, ¿no? Atacando las URLs, por ejemplo. Imaginaos que lo que tenemos es un sistema de logs en nuestro servidor que lo que va haciendo es que cada vez que entramos en el índice de nuestra aplicación, guardando el request, el user agent de la solicitud y la URL de la solicitud, le vamos grabando a una base de datos, pues con una cadena como esta, lo que hacemos es insertar el user agent y el URL request, que lo que se nos va a traducir, si fuese una inserción normal, se nos traduciría en esta consulta, ¿vale? En un insert into con estos dos valores, ¿vale? Si somos un poco malvados, pues lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar nuestro URL por algo similar a esto. Igual que antes, cerramos la cadena con un apóstrofe, le ponemos un punto y coma para hacer una instrucción diferente y hacemos un delete from logs, ya que sabemos que existe una tabla llamada logs, ponemos otro punto y coma para cerrar la instrucción y ponemos un guión guión, que en el caso de SQL Server es un comentario en SQL, ¿vale? Esto, al pasar por nuestra repositorio anterior, nos crea una consulta como esta, ¿vale? Insert into logs, aquí se cierra la apóstrofe y nos aparece una instrucción nueva que es delete from logs y el comentario, ¿vale? Y por supuesto, esto lo que nos va a hacer es borrarnos nuestra tabla de logs, ¿de acuerdo? Pero hemos visto que no solo guardamos la URL, sino que también guardamos el user agent. Bueno, entonces, también podemos hacer un ataque contra la cabecera, no solo contra la URL. Vamos a hacer un ataque utilizando PowerShell, que simplemente lo que hacemos es una llamada a localhost logs y lo que hacemos es cambiar la cabecera de tal forma que se llama user agent, cerramos el apóstrofe igual que hemos hecho antes, hacemos un punto coma shutdown, ¿vale? Y lo que nos da es esta SQL de aquí abajo con el resto de la consulta comentada y esto, por supuesto, lo que va a hacer es tirarnos abajo nuestro servidor SQL, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Pasa por varias cosas. En primer lugar, pasa porque hemos permitido que haya una SQL injection en nuestro sitio web, pero también pasa porque nuestro servidor SQL se está ejecutando con una cuenta de administración, ¿vale? Nunca deberíamos utilizar una cuenta de administración para aceptar consultas de una base de datos, ¿vale? Porque nos pueden pasar cosas de este estilo. El caso es que aquí ha sido fácil porque yo conozco lo que pasa en mi servidor, yo conozco cómo van a ser las instrucciones. Cuando un atacante se acerca a nuestro sitio web e intenta atacar el sitio web, lo que hace es lo que utiliza es una técnica conocida como blind SQL injection o SQL injection a ciegas, ¿vale? Lo que hace es intentar saber cuáles de nuestras páginas tienen vulnerabilidades, ¿vale? Por ejemplo, esta era nuestra página inicial, ¿vale? Aquí podemos insertar comentarios, ¿vale? Como veis arriba es una página MVC típica, tiene barra comments, barra edits, 1017, ¿vale? Lo que va a hacer un atacante es intentar saber si esto
puede atacar o no puede atacar esta página. Para eso lo que va a hacer es cambiar la cabecera y poner así, un apóstrofe, and 1 igual a 1, ¿vale? Si se ejecutase eso, saldría exactamente lo mismo, ¿vale? Pero si ejecuta and 1 igual a 2, nuestro comentario sale vacío. ¿Por qué? Porque ya no se puede leer el 1017, ¿vale? Porque ya la consulta, la segunda parte de la consulta me devuelve un falso y por tanto no me devuelve nada la página, me la devuelve vacía. Eso le está indicando al atacante que ahí tiene un punto de fallo y que ahí puede concentrar todo su potencial y ahí puede intentar buscarnos las cosquillas, digámoslo así. Aunque parezca lo contrario, SQL Injection, igual que muchas otras tretas, son fáciles de solucionar o son fáciles de intentar solucionar, ¿vale? Lo que hemos visto es que nuestro problema básico es que las cadenas están mal formadas y lo que se hace es inyectar la cadena que nos viene del cliente, la inyectamos directamente sobre la cadena de la SQL, ¿vale? Para evitar este tipo de tretas, lo que deberíamos hacer es, en lugar de insertar directamente la cadena que nos viene del cliente, es utilizar parámetros, por ejemplo, ¿vale? Si no queremos sanear lo que nos está introduciendo el cliente, ¿vale? Siempre habrá que validar los datos introducidos por usuario, nunca habrá que dejar información de error de las bases de datos, porque como he visto antes, da información al atacante y es algo que debemos evitar. Y una cosa muy importante es de vez en cuando revisar los logs de consulta, ¿vale? Revisar los logs de las cosas que nos están llegando de los clientes para ver si alguno de ellos es sospechoso de estar intentando hacer un ataque de este estilo. Hay una cosa que tendemos a pensar cuando hablamos de SQL Injection y es que SQL Injection es únicamente para sitios web, no es cierto, ¿vale? Tenemos SQL Injection para cualquier aplicación que trabaje con datos de este estilo y que genere cadenas de SQL, tanto en aplicaciones de Windows, en aplicaciones Electron o Python o lo que sea, como en otros sitios, como por ejemplo Alexa, ¿vale? El problema no son los sitios web, el problema es cómo trabajamos con las cadenas. Y algo muy importante, por supuesto, es la formación, ¿vale? Seguimos encontrando este tipo de artículos, ¿vale? Es un artículo de un blog que digamos así es más o menos conocido, tampoco es que sea el más conocido del mundo, pero si veis aquí, lo que está recomendando es que para enviar un vínculo, pues utilice este tipo de cadena de SQL que es muy, pero que muy vulnerable, ¿vale? Así que por favor, cuando escribáis, pues intentad no dar ideas falsas a los usuarios, porque luego los juniors pues les pasa lo que les pasa. Un poco de publicidad, bueno, pues si queréis, lo primero que deberíais hacer siempre en vuestros sitios es atacaos los primeros. Esta es una herramienta, SQL Map, es una herramienta que hace ataques de SQL Injection a nuestras webs, ¿vale? Para ver si son seguras o no son seguras, os lo recomiendo, está además muy bien documentado, con lo cual, bueno, pues nuestro primer paso siempre tiene que ser atacarnos a nosotros mismos para poder prepararnos para este tipo de ataques. Vamos a ver más cosas. Vamos a acabar con el SQL Injection. Habría mucho más que hablar, por supuesto, sobre todo con las partes de SQL Injection. Son muy interesantes, pero vamos a saltar a otro tema. Vamos a ver un tipo de ataque a sitios web que quizá no sea el más conocido y seguramente tampoco sea el más importante, pero a mí me resulta muy curioso. Me resulta muy curioso porque se basa en, digamos así, el protocolo HTML, en lugar de utilizar vulnerabilidades más o menos extrañas, se basa en utilizar una parte del protocolo en sí de HTML, ¿vale? Vosotros sabéis que HTML como tal o los navegadores lo que hacen es ejecutar nuestros sitios web y nuestras páginas, la ejecutan en un sandbox, de forma que un iframe no puede conectarse con la página superior, una página no puede conectarse con otra. Bien, hay un punto en el que ese sandbox se rompe, ¿vale? Y ese punto es cuando abrimos una página desde otra, ¿vale? Los navegadores nos ofrecen un método que es el opener, que lo que me da acceso es a la página que me ha abierto, que ha abierto mi página, ¿vale? Esto da un punto de acceso desde la segunda página a la primera que permite hacer ciertos ataques, que es precisamente
reverse nabbing, ¿vale? Que vamos a ver aquí, ¿vale? Lo curioso es que no importa que la segunda página esté en otra dirección, no importa si es HTTP o es HTTPS, no importa si hay CORS habilitado o no hay habilitado, ¿vale? Esto es un problema de protocolo, no es un problema de configuración, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que tenemos la misma web que teníamos antes, en la que le permitimos grabar una URL, una muesa, ¿vale? Que va a otro sitio web, ¿vale? Y lo que nos va a presentar es la vulnerabilidad que decíamos antes. Lo que nos va a hacer es, cuando lo pulsemos, abrir la segunda página con un target igual a blank, sin más, algo sencillo a lo que solemos hacer. Lo que ocurre es que el atacante se abre en una segunda ficha, ¿vale? Pero en el atacante lo primero que se ejecuta es este código JavaScript, que lo que pregunta es si tiene un Windows Opener, y si tiene un Windows Opener distinto de nulo, lo que hace es cambiar la ubicación a otra página HTML, ¿vale? Lo que ocurre es que si os fijáis en la primera ficha, ha cambiado el título y de hecho ha cambiado el contenido, ¿vale? Ha cambiado el contenido y ha puesto otro contenido totalmente diferente y un poco malvado, diciéndole que el asesino ha aspirado y que vuelvan a introducir su usuario y contraseña, ¿vale? Esto, como supondréis, es bastante peligroso, ¿vale? Y la solución es bastante sencilla también. La solución es, cuando tengamos un hipervínculo en nuestras páginas, utilizar un rel no opener, un rel no referer, para que la segunda página no sepa de dónde ha venido, ¿vale? Lo podemos hacer también desde JavaScript con un window open, pero quitándole el opener, ¿vale? Dejándole el opener igual a null, ¿vale? Si una vez hechas estas medidas volvemos a pulsar sobre la página, veis que el mensaje ha cambiado, ¿vale? Ya no entra por el if porque el opener es igual a null, entra por el else y por eso en el inner HTML pone más pillado. Y si fijáis en el tab inicial, sigue siendo comentarios, ¿vale? Sigue siendo la misma página, ¿vale? Cuando se descubrió esta vulnerabilidad, vamos a llamarla así, hablaron con Google y dijeron, bueno, esto a lo mejor es un problema de Chrome, y Google lo que dijo fue, no, esto no es un problema de Chrome, esto no vamos a hacer nada, absolutamente nada por remediarlo, esto es un problema de desarrollo, ¿vale? No es un problema de navegadores, ¿okay? O sea que habría que tener cuidado con esto. Si fijáis, todas las páginas de Facebook, Twitter y cosas así, siempre van con un rel, no referer, nuestro código debería ir igual. Bueno, ya hemos calentado, vamos a ir a ver cosas un poco más graves. Vamos a ver lo que es CSRF. CSRF es una vulnerabilidad que lo que nos permite es acceder al contenido de un post o de un envío desde una página diferente, desde una página de atacante. Volvemos a tener nuestra nueva página con nuestros comentarios, tal. Y lo que tenemos para grabar este formulario, esto es ASP.NET, lo que tenemos es un post, un formulario, que lo que hace es un post de los cuadros de texto que tenemos en nuestra página, que esto en HTML se traduce así, como el barra post, method igual a post, ¿vale? Bien, lo que ocurre aquí es que no estamos haciendo ninguna verificación de lo que está pasando, entonces nos encontramos con un atacante como este, ¿vale? Un atacante que llega a nuestro usuario, digámoslo así, y llega nuevamente con un mensaje apetecible, como por ejemplo un sorteo, ¿vale? Y con un botón, ¿vale? Y asociado a ese botón, lo que tenemos es también un formulario, pero fijaos en el post. El post no va sobre su propia página, sino que va sobre la página víctima, digámoslo así, sobre la página atacada, ¿vale? Va sobre localhost 52.735/comments/post con el mismo método y, en teoría, con los mismos campos, ¿vale? Como no se verifica en la página comment, no se verifica en ningún momento de dónde viene ese post, lo que ocurre es que se inserta en nuestra página ese envío, ¿vale? Se inserta en nuestra página ese post, ¿vale? Si esto, en lugar de una página tan sencilla como esta, fuese un banco, pues tendríamos un problema grave, ¿vale? Porque desde otra página se nos podrían enviar transacciones, ¿vale?
La solución o una de las soluciones es hacer que esos formularios sean únicos, que desde otra página, a menos que nos metan todos los datos correctamente, no se puede hacer el post, ¿vale? Es lo que se llama un anti-forgery, ¿vale? Es un token que se añade a nuestro formulario, tanto en ASP.NET como en HTML. Es un token, como veis ahí, que se ha generado aleatoriamente, que está oculto, ¿vale? Y en nuestra parte servidor, pues lo podemos hacer en ASP.NET, por ejemplo, se puede hacer con un atributo para que los introduzca esos tokens automáticamente. Lo que ocurre es que cuando se intenta hacer el ataque, el CSRF, como esos tokens no existen, pues obtenemos este error, obtenemos esta excepción, ¿de acuerdo? Con lo cual ya evitamos este tipo de ataques, ¿vale? Ahí vamos a ver un poco más de publicidad. Hay ciertas aplicaciones que lo que hacen es verificar nuestro código fuente y avisarnos si nuestras páginas de HTML o nuestro SPNet o lo que sea es susceptible de este tipo de ataques. Hay bastantes. Yo utilizo esta no porque sea mejor y peor, es la que encontré en su momento y a mí me sirve. Y, por ejemplo, lo que nos dice es, mientras que estamos escribiendo, nos dice que ese HTTP post le falta el token de validación, ¿vale? Nos indica que le falta y, bueno, nos avisa para que lo corrijamos, ¿vale? Suele ser bastante intrusivo, como veis. A mí es que me ponga constantemente ese código no me gusta demasiado, pero está claro que nos ayuda mucho a la hora de programar. Bueno, vamos a ver otro tipo de ataque. Vamos a ver XSS, que ahora mismo está en el A7. XSS o el cross-site es la inyección de JavaScript que hemos visto desde el cliente. Hemos visto que está en el punto 7 ahora mismo en la vulnerabilidad. No está en el punto 7 porque probablemente mejor, porque los desarrolladores hayamos hecho algo especial para que baje a punto 7. Afortunadamente los navegadores sí que empiezan a tomar medidas contra XSS y validan los cuadros de texto para que no lleguen ciertos ataques a nuestras máquinas, pero aún así sigue pasando, ¿vale? XSS es una inyección de código JavaScript que puede ser de dos formas, o bien almacenada o bien reflejada, ¿vale? Lo curioso es que no están intentando atacar nuestros servidores, no están intentando atacar los servidores de nuestro sitio, sino lo que están intentando es utilizar nuestro sitio web para atacar a nuestros clientes o a nuestros usuarios, ¿vale? Este es un tipo de ataque que no va contra nosotros, sino que va contra nuestros clientes. Es un tipo de ataque que se va a generar en los navegadores de los clientes, ¿de acuerdo? Lo que se utiliza en nuestro servicio para guardar ese código JavaScript, ¿vale? Para que nosotros, cuando un cliente vea nuestras páginas, vea ese JavaScript vinculado, ¿vale? Como os decía, los motores y los navegadores han tomado cartas en el asunto y no permiten o no es fácil hacer un XSS, por lo menos uno de los XSS básicos que vamos a ver aquí. Y, por ejemplo, yo lo que he tenido que hacer ha sido, en mis pruebas, permitir el HTML en mis modelos e incluso permitir la presentación HTML en crudo, ¿vale? Si no, ASP.NET se negaba a este tipo de formularios, ¿vale? Pero vamos a ver los ejemplos después de ponerme en riesgo, digámoslo así. Lo que vamos a hacer es insertar un script un script JavaScript en nuestro cuadro de texto. Cuando esto se grabe y veamos todo, lo que va a ocurrir es que se va a mostrar el alert que nosotros habíamos grabado en la lista, ¿vale? Podríamos decir, bueno, esto es fácil, ¿vale? Simplemente no permitimos que se añadan comillas, pero bueno, los atacantes siempre encuentran la forma, ¿vale? Se puede hacer un ataque sin tener comillas, poniendo un alert con un string from source code, por ejemplo, sin comillas, de hecho, incluso sin caracteres, ¿vale? Y esto vuelve a mostrarnos XSS, que es la traducción de esos caracteres que le habíamos metido. Pero bueno, esto no sirve solo para hacer un alert, ¿vale? Si no, pues tampoco tendría mucho problema. Nos sirve, por ejemplo, para leer las cookies del documento, ¿vale? Podríamos intentar grabar eso y cuando se obtuviese nuestro listado, veríamos
el contenido de la cookie de esa página. Por supuesto, si es un alert no es importante, pero si en lugar de hacer un alert lo que hacemos es mandarlo a una ubicación o para que lo grabe, pues entonces ya sí que podríamos tener un problema. Se pueden hacer más cosas, se puede, por ejemplo, crear un iframe, ¿vale? Con este código. Por ejemplo, una vez que tenemos un iframe en nuestra página en destino, como en este caso, pues podemos hacer cosas como meter un keylogger, por ejemplo, como, como este, que nos va recogiendo la información que vayamos tecleando, ¿vale? Y mostrándolas en un alert, ¿vale? Una de las soluciones que se aplica aquí y en muchos otros trucos de seguridad, en otras tretas, es no confiar jamás en lo que viene del usuario y no mostrarlo. Como decíamos antes, lo que vamos a hacer es que lo que se nos inserta como HTML se codifique cuando lo grabemos en la base de datos con esta instrucción y ya no sea peligroso. Ya cuando se muestra en el listado ya no se ejecuta el script, sino que directamente se muestra como un /lt /gt, ¿vale? Que podemos grabar en nuestra base de datos, pero en el cliente no se va a ejecutar. La otra opción pues pasaría por tener una lista de un blacklist sobre lo que podemos insertar o no podemos insertar, quitar los scripts, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que XSS no solo pasa con los scripts de JavaScript, pasa con más cosas. Pues lo podemos hacer con atributos de vídeo, por ejemplo, con vínculos, con SVG, con estilos, con imágenes, etcétera. E incluso lo podemos hacer con cosas muchísimo más raras. Yo esto no sabía ni que existía. ¿Vale? Una cosa que se llama MXSS. Si veis eso de ahí abajo, esas corchetes, corchete, eh, paréntesis, exclamaciones más, etcétera, eso en realidad es JavaScript. ¿Vale? Esta página lo que os permite es coger un JavaScript y traducirlo a ese lenguaje raro y extraño, ¿vale? Y si lo ejecutáis, realmente os muestra que el JavaScript pues tiene este tipo de cosas, ¿vale? Que el false se traduce como un exclamación, corchete, corchete, etcétera, etcétera. Una página realmente curiosa. Y si queréis ver ejemplos, pues, de este tipo de cosas, pues aquí tenéis, existen varios, ¿vale? Pero este es uno de los que a mí me está más interesante, ¿vale? Para ir estudiando y ver eh, cómo se hacen este tipo de ataques. Y por supuesto las soluciones pues pasan por ciertas librerías como XSS y bueno, por validar las entradas del usuario antes de grabarlas siempre en nuestra base de datos. ¿Vale? Y por supuesto, empezar por atacarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Bien, podríamos seguir con ataques a sitios web. Existen muchas formas, pero dado que tenemos un tiempo reducido, vamos a ir a otro tipo de ataque curioso que diríamos que están aquí por la infraestructura, por cómo tenemos configurado Internet, que son los ataques 2. ¿Vale? Un ataque 2 es un ataque de negación de servicio. Bueno, lo que intentan es tirar un servidor web o un sitio web o un servidor de cualquier tipo, no tiene por qué ser un servidor web, lanzándole peticiones constantemente, lanzándole un gran número de peticiones. El servidor no puede atender tantas peticiones y se degrada el servicio. ¿Vale? ¿Qué significa que se degrada el servicio? Pues que ya no puede atender a más gente y empieza a tirar clientes. ¿Vale? Esto, por supuesto, es bastante peligroso para nuestra reputación, ¿vale? Porque si no podemos atender a todos nuestros clientes, bueno, pues tenemos un problema. ¿Vale? Los ataques 2 inicialmente se hacían con botnet, ¿vale? Se hacían con ordenadores zombies que iban atacando constantemente a nuestras víctimas. Últimamente se empiezan a hacer una cosa que se llaman ataques 2 amplificados, ¿vale? Lo que se hace es utilizar un intermediario que en lugar de mandar la información que nosotros le estamos enviando, mande información mucho más grande. Imaginad, por ejemplo, que nosotros nos conectamos con un servidor de DNS, yo le mando una solicitud diciéndole quiero saber la IP de Microsoft.com y él me devuelve no solo la IP, sino me devuelve toda la información de ese sitio web. Es decir, yo le he mandado 15 bytes y él me va a devolver pues, 200, 300 bytes. Bien, lo que ocurre con UDP o con muchos sitios de UDP es que ellos no verifican nunca
la dirección origen. ¿Vale? Es un poco lo que nos pasaba en los correos en SMTP. No verifican la dirección origen, entonces un atacante lo que puede hacer es, en lugar de poner su propia dirección, la dirección IP de su máquina, meter la dirección IP de su víctima. ¿Vale? Entonces yo le lanzo un ataque a una DNS diciéndole que me dé una información, pero le pongo la IP de mi víctima, con lo cual el servidor de DNS va a responder a mi víctima, ¿vale? Y le va a mandar los 300, 400 bytes. Esto lo hago muchas veces, por supuesto, con 200 ataques, pues lo he traducido en 6.000 bytes de información que está recibiendo la víctima, digámoslo así. ¿Vale? Esto se hace con DNS, pero se hace con muchos otros protocolos. Por ejemplo, los protocolos NMTP con el BIOS, con el protocolo de Quake, por ejemplo, el Quake Network Protocol, que se sigue utilizando para este tipo de cosas. Y con menos ordenadores, digámoslo así, atacantes, podemos obtener un ataque mucho mayor. Uno de los más notables ha sido el de Memcached. Memcached es un sistema de servidores que lo que hace es guardar información en memoria de todo lo que nosotros le digamos. ¿Vale? Normalmente aquí, de hecho, se guardan páginas enteras y un caché completo de hasta 64 megas. ¿Vale? Y le pasa lo mismo que le pasa a los servidores de DNS. Esto es UDP, con lo cual no me verifica mi dirección IP, con lo cual yo puedo solicitar información y mandársela a un atacado. ¿Vale? Esto es lo que le pasó a GitHub, por ejemplo, que con 15 bytes obtenía 750. ¿Vale? Y aquí pues tuvimos picos de ataque de hasta 1,3 terabytes por segundo. ¿Vale? Si os fijáis, por ejemplo, en ese momento, en el momento de ese ataque, tenía 25.034 servidores de Memcached únicamente en Estados Unidos. Como supondréis, esto ha ido bajando, pero sigue habiendo servidores de Memcached abiertos. Otra forma de hacer un ataque de DOS muy curioso es hacerlo con cabeceras lentas. Las cabeceras lentas, vosotros sabéis, un servidor HTTP lo que hace es esperar a que se termine de procesar o de enviar toda la información desde el cliente. Lo que hace un cliente o un atacante es enviarle poquito a poco, muy poquito a poco, la información de sus cabeceras, ¿vale? Te estoy pidiendo datos, ¿vale? Cuando esa solicitud se dilata mucho en el tiempo, la conexión sigue abierta, pero no se puede servir a otros clientes, con lo cual el ataque 2 pues está cumplido. Bien, pues nos vamos a saltar los siguientes slides. ¿Vale? Porque ya nuestro tiempo se ha acabado. De todas formas, No te preocupes. los slides los tendréis en GitHub y cualquier pregunta ya sabéis. Y vamos a llegar al final. Solo un consejo, ya sabéis que la seguridad, si la dejáis hasta muy tarde en vuestro desarrollo, lo bueno que tiene es que ya no es necesaria. Bueno, o sea que tenedla en cuenta desde que empezáis, no tenerla en cuenta cuando terminéis. Y eso es todo. Muchas gracias, José Antonio. Nada a ti. Podrías extenderte si quieres un poquito más, porque, bueno, a no ser que tengamos preguntas o algo, porque como después está el descanso, tienes todavía un margen de 5 minutillos, una cosa así. Vale, pues yo creo que nos va a dar tiempo, ¿vale? Vale. Solo en 10 minutos, si me permites. Voy a hablar un poco de lo que son aplicaciones de escritorio, ¿vale? Que es realmente yo no soy ni experto en seguridad ni experto en sitios web, ¿vale? Pero sí hago aplicaciones de escritorio y había ciertas cosas que a mí me resultaban curiosas cuando hablaba de seguridad. Todo el mundo hablaba de keyloggers y yo decía, joder, esto tiene que ser complicadísimo. ¿Vale? Sin embargo, hice una prueba, hacer un keylogger en César, por ejemplo, una aplicación de escritorio es esto. ¿Vale? Esto es una llamada a una API, ¿vale? Una inserción de una API sobre un código de César, ¿vale? Y con eso ya podemos hacer un keylogger, ¿vale? Es así de sencillo, aunque no tiene ningún problema especial. Lo mismo pasa con los ataques de man in the middle, ¿vale? Yo hice una prueba que estará en GitHub, la tenéis por ahí, creando un proxy entre máquina e internet. Lo que hice fue cogerme un paquete de NuGet, que lo que hace es implementar un proxy. Ese proxy lo que hice fue, digámoslo así, tunearlo a mi gusto. ¿Vale? Una vez que tienes un proxy entre
en tu ordenador, ¿vale? Ya aquí puedes hacer prácticamente lo que quieras, ¿vale? Yo podría coger el cuerpo de las solicitudes, coger las respuestas y mandármelas a mi servidor, ¿vale? Podría bloquear ciertas direcciones e incluso podría redirigirla a otros sitios, ¿vale? Por ejemplo, podría redirigir PayPal pues aquí a GitHub, pero bueno, si fuese mi sitio web, pues tampoco pasaría nada. Lo que ocurre con las aplicaciones, con los proxies en este momento, es que para interceptar las conexiones HTTPS, lo que hacen es generar un aviso de que se está haciendo un certificado de seguridad, ¿vale? El usuario lo acepta y ya a partir de ese momento yo puedo descifrar toda la comunicación HTTPS entre el cliente víctima y el servidor nuevo, ¿vale? Con lo cual esto es bastante peligroso. Bueno, yo no sé si lo habéis oído. Esto es para una aplicación de escritorio, ¿vale? Existe una cosa que se llama un código que se llama Matryoshka que se utiliza lo mismo para sitios web, ¿vale? Para hacer procesos de sitio web. Y otra forma de atacar aplicaciones o con aplicaciones de escritorio son los RAT. ¿Vale? Los RAT son aplicaciones que se instalan en los ordenadores de los clientes, reciben órdenes, pues por ejemplo, de este estilo y ejecutan la información. ¿Vale? Por ejemplo, yo podría hacer no solo ejecutar ciertas instrucciones, como hacer ataques 2, por ejemplo, también podría, por ejemplo, leer las contraseñas de Chrome. ¿Vale? Acordaos de que Chrome guarda eh, sus usuarios y sus contraseñas dentro de una base de datos de Security, ¿vale? Protegidas con un protocolo que se llama DPAPI, ¿vale? Pero yo una vez que estoy ejecutándome en vuestro ordenador y con vuestro usuario, estoy también con vuestras credenciales, con lo cual el DPAPI, digámoslo así, no aplica, ¿vale? Porque ya estoy en vuestro ordenador. Vosotros diréis, bueno, pero introducirme en vuestro ordenador no es fácil. ¿Vale? No, no es nada fácil, ¿vale? O es más difícil de lo que parece. Pero cuando se hacen protocolos de seguridad, hubo una empresa muy curiosa que lo que hacía era coger USBs y los tiraba en los parking, ¿vale? De las empresas a las que iba a administrar, y lo que hacía la gente era coger esos USB y conectarlos a sus ordenadores. A partir de ahí ya le daba acceso prácticamente a toda la red, con lo cual eso era el estudio de seguridad más rápido y más fácil de la historia. ¿Vale? Yo me pregunté, bueno, esto tiene que ser complicado de hacer bastante, coger un USB y hacer este tipo de ataques. Bueno, no pasa nada, lo podéis comprar, ¿vale? Sale baratito, 45 euros. Se llama Ducky, ¿vale? De hecho, si no sabéis programarlo, tampoco pasa nada porque tenéis todos los payloads de las cosas que podéis hacer, las tenéis aquí. Y bueno, si tenéis un móvil, tampoco pasa mucho porque lo mismo que se hace con Ducky se puede hacer pues con ese cable, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora sí, Juanjo, gracias por los 5 minutos o 10 minutos de cortesía. Ahora sí que por mí ya he terminado. A ti por tu charla siempre esclarecedora. Muchas gracias. Hay que dejar claro que cada vez es más fácil programar, pero no solo para hacer las cosas que queremos, sino también para hacer cosas malas. Sí, sí, cada vez mucho Eso, más además. eso es evidente. No sé si alguien tiene alguna pregunta y si no, pues nada más. Muy bien. Están escribiendo. Bueno, para darte las gracias y bueno. Bueno, de todas formas, sabéis que en vuestro Slack tenemos un canal de hackear. Sí. O sea, cualquier pregunta, ahí y intentaremos resolverlo. Para poder comprar todos esos USBs y todo eso. Exacto, exacto. Toda esa información de dónde comprar esas cosas, vosotros ya sabéis. Cómo meteros en el Facebook de la gente. Eso. Eso es, yo no sé por qué es lo primero que preguntan todo el mundo. Sí, sí, ya te digo. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Bueno, José chicos, Antonio. Y bueno, nos vemos. Ahora tenéis la sala de networking durante el descanso y a la vuelta del descanso, a las 15 horas, hora de la península,
nos vemos con la siguiente charla de Git Branching. Bueno, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego.